de Francia llega a México la fiesta de la música con grandes propuestas. Viernes de ciencia y hoy hablamos de islas de calor urbanas. ¿Cómo podemos combatirlas? De eso nos habla el investigador Juan Manuel Núñez de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidos a Noticias 22. Cerramos la semana juntos en la hora cultural de la información en la televisión mexicana. Hola, Laura Regis en la traducción de lengua de señas, Laura Barrera, Karen Rivera. Nos vamos, ¿les parece bien, sin preámbulo a la información? Directamente el reconocimiento y la protección de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación indígenas de nuestro país están amparados ya. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia han dado un importante paso para garantizar el pleno reconocimiento, promoción y protección de la dimensión espiritual de las comunidades indígenas de México. Así lo constata la firma de un convenio de colaboración sin precedentes, con el que ambas instituciones buscan atender y reivindicar las demandas de los pueblos Wixárika, Nayeri, Odam o Audam y Mexican para proteger y salvaguardar sus lugares sagrados y sitios de peregrinación. Reconoce toda una serie de facultades y derechos de los pueblos indígenas basado tanto en la legislación nacional como en la legislación internacional, partiendo del principio de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho colectivo. La relación espiritual de estos y otros pueblos originarios con sus territorios forma parte medular de su identidad cultural y cosmovisión. Sus lugares sagrados y rituales pueden tener múltiples formas en el entorno natural, desde manantiales, arroyos, cuevas y montañas hasta el paisaje en sí mismo. Estos sitios están amenazados por una gran cantidad de factores externos a las comunidades, como la expropiación de tierras, las concesiones mineras, la sobreexplotación de los mantos freáticos, la caza clandestina, el turismo folclorista e incluso el cambio climático. No hay nada que los proteja. Hay algunas figuras como las áreas naturales protegidas, pero estamos dando un paso más importante porque no solamente es el área natural lo que estamos preservando. En todo caso, la mejor comparación o parangón podría ser un área cultural protegida. La colaboración entre el INAH y el INPI permitirá implementar acciones coordinadas para proteger, promover y reconocer los lugares sagrados de estas comunidades del norte y centro del país. Además, los institutos firmaron un convenio específico para la elaboración de un catálogo de lugares sagrados. Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia va a colaborar con actividades muy especializadas por medio de sus especialistas, de los antropólogos, etnólogos, etcétera, que se dedicarán a recoger esta información en diferentes estados de la República. Estamos hablando de Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, que es donde se encuentran localizados estos pueblos indígenas y sus lugares sagrados principalmente. Y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas pues va a colaborar desde el punto de vista también técnico y sobre todo con el apoyo de carácter regional. El catálogo se irá conformando y ampliando, señala el doctor Torres Cisneros, en la medida en que los pueblos indígenas vean que hay un verdadero interés por el resguardo de sus lugares sagrados, todo bajo los términos en que los propios pueblos lo decidan. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Violencias, memorias, hábitats y la manera de encarar el arte. Vamos a conocer las narrativas personales de una nueva generación de creadores. Con la mesa titulada Retrospectiva Histórica del Encuentro Nacional de Arte Joven, inició el ciclo Arte Joven y Narrativas Personales. El inicio del ciclo acompaña la muestra que actualmente se lleva a cabo en la ciudad de Aguascalientes. Los jóvenes artistas participantes del encuentro reflexionarán en una serie de charlas que serán transmitidas en línea hasta el 9 de noviembre. Se llama Arte Joven y Narrativas Personales. Es a propósito del Encuentro Nacional de Arte Joven. Está conformado por 11 charlas, aunque está dividido en 10 fechas, porque en una fecha habrá 2 charlas. Serán los jueves a las 7 de la tarde. Tendremos 2 por mes más o menos y participarán muchos de los artistas que están exponiendo ahora en esta exposición.
Serán varios los temas que se abordarán en este ciclo y que forman parte de las inquietudes de los creadores. Está, por ejemplo, habitar y lo complejo que puede ser habitar los espacios. Hay también el tema de las violencias, no solamente de las violencias de género, sino violencias hacia grupos llamados minoritarios. También están las vinculaciones afectivas, la memoria, necropolíticas, por ejemplo, también es otro de los temas, nuevas masculinidades. Montserrat Navarro habla del vínculo que la plasticidad de la creación tiene con los temas de los que da cuenta. Efectivamente, hay una variedad de materiales, hay fotografía también, y estos materiales creo que además responden a las propias necesidades de estos artistas jóvenes para mostrar el tema, los contenidos o para mostrar aquello que les preocupa y que les ocupa en el arte. El ciclo Arte Joven y Narrativas Personales se lleva a cabo cada 2 jueves en el perfil de Facebook del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La programación completa está disponible en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora vamos a explorar las diferentes maneras en que la mujer ha sido representada en el arte por los hombres. Esta es la muestra Mujeres y Feminismos. Más de 700 piezas, entre fotografías, grabados, miniaturas, maquetas y documentos divididos en 8 núcleos temáticos, integran la exposición Mujeres y Feminismo en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis. La muestra parte de su libro Misógino Feminista. Usamos este texto y todos los epígrafes de Carlos Monsiváis para poder hacer el recorrido de esta exposición. Se nos ocurrió a quienes participamos en la curaduría que las piezas fueran la colección de Carlos, pero todo está lleno de epígrafes, que es lo que él pensaba de todo esto. La necesidad de comunicación de Carlos con todos, por eso escribía, pero la necesidad de comunicarse con una mujer, yo creo que la cultivó desde muy joven. Quizá, posiblemente, ustedes no recuerden a doña María Esther, su mamá, a quien él se parecía muchísimo físicamente. La muestra, que estará hasta noviembre en el Museo del Estanquillo, aborda la violencia de género, el sexismo, el clasismo, el activismo y la creación femenina. La vigencia del pensamiento de Monsiváis es totalmente actual con el momento que estamos viviendo en el país, tan dramático por un lado, de asesinato, violencia, vejaciones, desapariciones, que tanto nos duelen cotidianamente. Los escritos de Carlos, y Carlos en muchas de sus conferencias y en las pláticas personales, veía un mundo tan plural, tan diverso, que lo plasmó en sus escritos, en su actuar, en su actuar cotidiano, ¿no? Realmente era un mundo muy diverso. Y por eso pusimos la imagen del coronel Amelio Robles, que hay que recordar que fue reconocido por Adolfo López Mateos como coronel Amelio Robles, y es el gran héroe de Xochipala Guerrero. Las fotografías, publicaciones, dioramas y caricaturas están una al lado de la otra, dándole al espectador la oportunidad de ver cómo ha cambiado el rol de la mujer y el feminismo a lo largo de la historia, pero sobre todo, cómo Monsiváis tenía muy clara la lucha por sus derechos. Entonces Carlos fue un súper aliado del movimiento feminista, no solamente por lo que escribió, lo que pensó y que nos ayudó también a entender y a interpretarnos a nosotras mismas, sino porque además puso el cuerpo en el movimiento. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta noche rendimos un recuerdo a Jaime Sánchez Susarrey. Su legado en el periodismo y la literatura es un referente para las futuras generaciones. El periodista y escritor Jaime Sánchez Susarrey falleció a los 63 años. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de París, fue autor de diversos libros, artículos y ensayos, entre los que se encontraron La Victoria, Literatura Latinoamericana Contemporánea, Escritores Mexicanos, República, Argumento, Estructura, La Transición Incierta,
y el debate político e intelectual en México, entre otros. Su pluma estuvo presente en las páginas de la revista Vuelta, fundada por el poeta mexicano Octavio Paz. En su trayectoria como escritor, obtuvo galardones como el primer lugar del Concurso Nacional de Ensayo Político en 1988, organizado por esta publicación dirigida por el Premio Nobel de Literatura 1990. Originario de Jalisco, colaboró en varios medios de comunicación como Reforma, Nexos, Letras Libres y El Financiero. Además, fue conductor en el programa En Contexto, el cual fue emitido por TV Azteca desde hace al menos una década. Descanse en paz, Jaime Sánchez Susarrey. Beatriz Zavala, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, el escultor Pancho Cárdenas celebra 36 años de trayectoria. Y lo hace impulsando el arte emergente. Para impulsar el desarrollo de artistas mexicanos, la alcaldía de Iztapalapa, junto con el Centro Comunitario de Arte y Cultura y diversos colectivos, lanzaron la convocatoria del primer Premio Nacional de Arte Pancho Cárdenas, que está dirigido para pintores y escultores mayores de 18 años. Hay una necesidad, como tú ya lo platicabas con el maestro, de foros, de plataformas, donde puedan acceder las juventudes sobre todo, ¿no? Y esta es una especie de pequeña puerta, de pequeña plataforma para que se interesen. Este premio forma parte de un homenaje al artista Pancho Cárdenas por sus 36 años de trayectoria. Más adelante tenemos en mente, una vez que salgamos avante de este primer evento, podamos realizar una bienal. Y esa bienal va enfocada al sector internacional. Queremos llegar a todo el mundo. El maestro Cárdenas ya es reconocido internacionalmente, pero queremos hacer un homenaje en vida por sus 36 años de trayectoria. La convocatoria cierra el 31 de julio y se puede consultar a través de la cuenta de Instagram Mike Doma. Y la premiación se llevará a cabo en el mes de septiembre. Posteriormente se realizará una exposición itinerante y una subasta a favor de los artistas. Yo creo que el ponerle un premio, un poco de dinero ahí a que el primero, o motivarlos más bien para que tengan recursos y puedan ellos seguir trabajando, seguir comprando materiales, tener el tiempo para producir. Eso es lo importante que queremos motivarlos a que produzcan grandes obras. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a hacer una brevísima pausa y nos preparamos para seguir soportando estos calores que nos tienen aislados. Efectivamente. Una pausa muy breve. Volvemos. En la Ciudad de México, sabemos que la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso, todas las niñas y niños de preescolar a secundaria recibirán 20% más en su beca del bienestar. Con la beca de bienestar, mi hijo compra sus útiles escolares. La usamos para tanto alimentos en casa como para útiles escolares, calzado, vestimenta. Es una gran inversión porque los niños son el futuro del país. La beca del bienestar crece contigo. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Nuestro movimiento sigue creciendo y cada vez es más fuerte. El pasado 4 de junio hicimos historia en el Estado de México. Después de casi 100 años de malos gobiernos, las y los mexiquenses expulsaron al PRIAN y su corrupción. Ahora nos toca defender la esperanza y no dar ni un paso atrás con el proyecto de ya sabes quién. Porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Canal 22, Canal 22, 30 años de cultura, premio mayor, premio mayor. Esta noche en Liminal naufragamos en las Islas de Calor. Conozcamos al invitado que acompaña a Karen Rivera para hablar al respecto. Adelante, Liminal.
Así es, los veranos más calurosos, más intensos, más inusuales, aquellos de los que nos advertían los científicos hace algunos años a consecuencia del cambio climático, llegaron. Ya están aquí. Como prueba, hasta hoy las autoridades mexicanas reportaban la muerte de 8 personas por la ola de calor actual. Las comunidades urbanas enfrentan un fenómeno propio conocido como islas de calor, y de este tema nos hablará el doctor Juan Manuel Núñez, investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana. Doctor, mucho gusto, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenidos a este espacio de Noticias 22. Karen, gracias, buenas noches por la invitación. Pues vamos a hablar primero, ¿qué son las islas de calor urbanas? ¿Cómo podemos entenderlas? Correcto. Digamos que el efecto de la isla de calor es la diferencia de temperatura entre un entorno urbano y uno del borde, digamos, de la ciudad, puede ser natural o rural. Esa diferencia de temperatura entre un entorno urbano y uno natural es lo que llamamos isla de calor, y se desata en el momento en el que la temperatura de la superficie de los objetos alcanza o supera la temperatura del ambiente. Y eso lo que hace es, digamos, ir disipando calor de manera muy lenta, y eso es un poco lo que nos abochorna en estas noches. Ahora, las islas de calor urbanas tienen que ver con los materiales que usamos para construir las ciudades, como el concreto, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera intervienen estos materiales en este calor intenso? Es correcto. Digamos que reconocemos entre 3 y 4 causas importantes del efecto de la isla de calor en las ciudades. Una de ellas tiene que ver con los materiales de los cuales está construido la ciudad. Básicamente existe una serie de materiales que absorben mucho calor durante el día y lo liberan de manera muy lenta durante la noche. Es lo que nosotros conocemos como un albedo muy bajo. Pero digamos, esa es una parte solamente. El otro tema tiene que ver con que las ciudades en realidad son un reflejo muy alejado de lo natural. Es decir, las ciudades carecen, en muchas ciudades tenemos un déficit de áreas verdes, de áreas azules, que naturalmente son mecanismos que refrescan a las ciudades. Y luego tenemos un efecto adicional de calor antropogénico, que es el que generan nuestras actividades. El uso del automóvil, ciertas actividades industriales, las propias, digamos, actividades económicas que tienen que ver con la industria, con cocinar incluso, ¿no? Ya llevándolo muy a la vida personal. Todos estos, digamos, elementos en conjunto detonan este efecto de la isla de calor. Todo eso lo explicaba Mario Molina hace algunos años, que es como si pusiéramos una cobija sobre la ciudad y entonces ahí todo el calor estuviera atrapado, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya vivimos en islas urbanas, ya tenemos estas ciudades, no podemos tirar los edificios, lo que sí podemos hacer es cuidar nuestras áreas verdes, por supuesto, pero ¿qué podemos hacer? ¿De qué color pintar la casa? La impermeabilización, que es fundamental, por ejemplo. Es correcto. Yo diría que necesitamos, en principio, una mirada mucho más sustentable para entender el problema. Eso es, digamos, hay ciertas acciones que van muy desde lo individual, desde el hogar, que tiene que ver con esto que tú decías. Quizá impermeabilizar, en lugar de utilizar materiales que tienen un color oscuro, ¿no? Utilizar materiales con un fondo blanco, ventilar o ubicar, digamos, ciertas partes de la casa que son más frescas y entonces desarrollar ciertas actividades ahí. Hay cosas que tienen que ver con revegetar nuestros techos, poner verdes las paredes, pero hay otra serie de acciones que, digamos, están más en la organización social, que tiene que ver con esto que tú decías, con no evitar, digamos, perder áreas verdes, sino al contrario, ganar áreas verdes, ganar espacios azules. Tiene que ver también con el diseño propio de la ciudad, en la medida de las posibilidades de las ciudades, ir cambiando ciertos materiales que, digamos, tienen esta característica de absorber mucho calor, a materiales que son más permeables, que son menos absorbentes de calor, a reconfigurar algunos espacios de la ciudad, a incluir en la planeación no solo las áreas urbanas, sino también las áreas periurbanas. Hay varios estudios que lo que han encontrado es que las zonas agrícolas que se mantienen, digamos, sin cubierta durante esta época del año, ¿no? Pues también, digamos, que suman un efecto a la isla de calor. Entonces, pensar en sembrar nuestros espacios periurbanos siempre con vegetación es una mejor solución, digamos. ¿Qué tipo de vegetación, por ejemplo, necesitamos? ¿Cuáles plantas podríamos utilizar? Sí. Digamos que casi siempre estamos pensando en masas arbóreas como, digamos, el mecanismo más importante. Es difícil, digamos, pensar a lo mejor en un conjunto
árboles en casa, pero a lo mejor sí frente a casa, a lo mejor sí en el camellón, a lo mejor sí, digamos, en una cierta organización con vecinos para ir a reforestar ciertas áreas. Creo que por ahí podemos atender mucho más que pensar en una planta muy particular, digamos, en casa. Contrario a esta idea de urbanizar, de hacer más estructuras, pues más edificios, la idea es imitar el papel de la naturaleza. Algo que me parece muy importante resaltar es cómo nos afecta esta isla de calor en la vida nocturna. Es correcto. Por eso te decía que esta visión mucho más sustentable nos tiene que, digamos, hacer pensar no solo en remediar el problema en el corto plazo, sino ir pensando en soluciones en el mediano y en el largo plazo. Hablábamos un poco yo puedo pensar en resolver el problema muy rápido comprando aire acondicionado, ¿no? Pero eso implica emisiones de gases de efecto invernadero que a la larga van a tener repercusiones en que estos fenómenos cada vez sean más extremos, más frecuentes. Entonces, puedo pensar más bien en acciones que de manera colectiva nos puedan ir llevando a ciudades más habitables, más sustentables, sin perder esta característica, digamos, de las ciudades, porque nos gusta vivir aquí, ¿no? También. Sí, pues cerramos la entrevista, doctor, pues con estas recomendaciones, ¿no? ¿Qué color podremos utilizar para pintar nuestros hogares? Esta idea también de qué nos toca a nosotros como ciudadanos para poder ayudar a mitigar un poco estas olas de calor que también son parte de la actividad humana. Sí, digamos que en nuestra cotidianidad ahora mucho, en estos días y en los que están por venir, pues bueno, hay que un poco irnos preparando para que esto va a seguir sucediendo. Entonces, desde hidratarnos, tener un rociador para nosotros y para nuestras mascotas, cuidar a las personas vulnerables, eso tiene que ver con ancianos, tiene que ver con niños pequeños, tiene que ver con población que trabaja al aire libre a horas, digamos, muy de mediodía, pero también tiene que ver con nuestras mascotas, ¿no? Es decir, podemos llevar a cabo muchas acciones que de a poco nos van a servir para ir mitigando estos efectos, sin dejar de lado todas estas otras acciones que están más centradas en el diseño urbano, en la planeación urbana, que nos van a permitir tener ciudades más habitables hacia adelante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí, Laura, Rafael. Pues bueno, vamos a tener que seguir sufriendo un poco de estas olas de calor la próxima semana, pero bueno, aquí algunas recomendaciones. Reestructurar las ciudades, Karen, es fundamental porque si se piensa desde cero sería mucho más fácil. Ahorita ya estamos en estas islas y es fundamental ver cómo cambiamos nuestras dinámicas, claro, inclusive para hidratación, no solo de individuos, sino de la ciudad en general, y que podamos subsistir. Todavía falta un poco, Doc, de calor. Sí falta, sí, nos preparamos. Sí, hay que prepararnos. Ahora que dices dinámicas, Rafa, también en el transporte público es muy importante porque ahí se generan también picos de calor muy importantes por este calor antropogénico que no se puede negar en un transporte público, se genera de una manera importante. Así que bueno, pues sí, a cargar con su agua natural, agua mineral, también se puede mezclar con ello, con una cantidad de fruta, para mantenerse pues en las mejores condiciones posibles. Utilizar bloqueadores solares, son muy caros, pero en la medida de lo posible utilizarlos, gafas, sombreros, en fin, tratar de estar lo más protegido posible. O no salir de casa y... No salir de casa y pues no trabajar. Y pues, reportarnos acalorados. Gracias, Doc. Gracias, Karen. Gracias. Muy buenas noches. Y seguimos hablando de ciencia, Laura. Sí, porque fíjense que algunas publicaciones se vuelven hegemónicas y cuando de esto se trata hay que tener mucha atención, ¿no? Es fundamental ponerlas bajo la lupa. Las grandes publicaciones académicas están haciendo enojar a científicos de varias latitudes. Hace poco le informamos que científicos latinoamericanos denunciaron que las revistas más influyentes subestiman sus conocimientos y aportaciones y que ejercen una hegemonía del lenguaje. Ahora, los científicos del consejo editorial de una de las principales revistas científicas, Neuroimage, líder mundial para la investigación de imágenes cerebrales, renunciaron colectivamente después de que el editorial se negara a reducir los costos que cobra a los autores por la publicación de un artículo, informó The Guardian. Académicos de todo el mundo han aplaudido la decisión de estos especialistas y esperan que sea el comienzo de una rebelión contra los enormes márgenes de ganancias de las publicaciones académicas que superan a los de Apple, Google y Amazon. Y es que los académicos ahora pagan más de 2.700 libras esterlinas, unos $3.400, por la publicación de un artículo de investigación.
lo cual es considerado poco ético por estos editores, entre los que se encuentran profesores de la Universidad de Oxford, el King's College de Londres y la Universidad de Cardiff. Neuroimage es editada por el gigante editorial holandés Elsevier, el que, a consideración de estos científicos, se aprovecha de la comunidad académica, reclamando enormes ganancias y agregando poco valor a la ciencia. Simplemente el año pasado, la empresa aumentó en 10% sus ingresos, con márgenes de beneficio cercanos al 40%, detalló The Guardian. Este mercado funciona así. Los académicos escriben sus investigaciones de forma gratuita, porque generalmente son financiadas por organizaciones benéficas y por el erario público. Los editores académicos tampoco cobran, o cobran muy poco, por realizar una revisión por pares del trabajo de los demás y para verificar que vale la pena publicarlo. Gracias a esto, las grandes editoriales científicas pueden mantener los costos bajos, pero en contraste, a los académicos les cobran miles de libras para publicar su trabajo en revistas de acceso abierto y las universidades pagan tarifas de suscripción muy altas. ¡Qué abuso! Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Hoy es Día Mundial de las Tortugas Marinas. En el mundo habitan 7 especies de tortugas marinas conocidas y todas están en peligro debido a las acciones humanas, la contaminación de los océanos, el cambio climático, el comercio ilegal y su captura incidental en redes de pesca. Este reptil es uno de los más antiguos del mundo debido a que su origen se remonta a la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás. Es importante darle visibilidad a estas especies, por eso la importancia del Día de las Tortugas, Día Mundial de las Tortugas, porque nos hace verlas, nos hace saber que están ahí. Las tortugas plana, verde, carey, boba, laúd, olivácea y bastarda son las 7 especies conocidas y se les puede reconocer fácilmente por sus caparazones cartilaginosos que son diferentes en cada una y funcionan como una carcasa que las protege de los depredadores. De hecho, su caparazón forma parte de su esqueleto y se compone de más de 50 huesos. De estas 7 especies, 6 se distribuyen en las playas mexicanas. De todas las especies que existen, que se distribuyen en México, tenemos diferentes formas, diferentes características. También tenemos diferentes tamaños, que tenemos la tortuga más grande del mundo, que es la tortuga laúd, que puede llegar a medir hasta 3 metros. Se estima que 1 de cada 1000 crías sobrevive y alcanza la edad adulta. De ahí la importancia de cuidar de su hábitat. Sí han sido afectadas por el cambio climático. Hay diferentes niveles de afectación, desde afectaciones directas, como por ejemplo algunas especies de tortuga, nacen más hembras o más machos dependiendo de dependiendo de la temperatura de la arena. Y esto también produce una disminución en sus poblaciones. En México, las tortugas marinas se encuentran como especies protegidas en la norma 059 de Semarnat por estar en peligro de extinción. Noticias 22, Karen Rivera. Esta tradición francesa ha desafiado los confines territoriales y viste de música al planeta. La llegada del verano trae consigo el regreso de la Fiesta de la Música, un magno evento que se ha convertido en toda una tradición anual. Nacida en Francia hace 41 años, esta celebración de las melodías, ritmos y sonidos que nos hacen vibrar llega en la actualidad a más de 100 países de los 5 continentes. México, por supuesto, no es la excepción. Aquí en México se celebran más de 15 ciudades. Esas ciudades son sobre todo ciudades donde hay alianzas francesas, porque la red de alianzas francesas es muy grande, hay 32 alianzas en el país y muchas de esas alianzas promocionan la Fiesta de la Música y organizan la Fiesta de la Música con muchos actores culturales, instituciones grandes. La Fiesta de la Música ha tomado gran relevancia a nivel mundial como plataforma de difusión para músicos profesionales y aficionados. Este 2023 cumple 15 años de celebrarse en nuestro país, de la mano de la Alianza Francesa. En esta ocasión, el festejo se llevará a cabo entre hoy y mañana en múltiples sedes.
En la Ciudad de México, por ejemplo, estarán participando instituciones culturales de renombre como el Museo Anahuacalli, el Club France y el Instituto Politécnico Nacional junto con su emisora Radio IPN. Nos abren sus puertas y nos reciben con mucho cariño para 2 conciertos, el sábado 17, uno por la tarde y uno por la noche, y también nos van a acompañar transmitiendo en vivo esos conciertos en Radio IPN. Este año participan 25 agrupaciones y artistas solistas en 2 días de conciertos, que suman más de 15 horas de música en vivo. La oferta abarca diversos géneros, desde el rock, el jazz, el funk y la electrónica, hasta la música tradicional escocesa y la prehispánica contemporánea. En esta edición tenemos muchos géneros diferentes, sobre todo para que todo tipo de público pueda disfrutar de la fiesta de la música. Entonces los invito a ver el programa que está en nuestra página, que es fiestadelamusica.mx. La fiesta de la música está iniciando justo en estos momentos en las sedes de la Alianza Francesa en San Ángel y Polanco. Los conciertos estarán terminando como a eso de las 11 de la noche, así que todavía alcanzan a llegar. Para los eventos de mañana en Radio IPN y Club France habrá cupo limitado, por lo que es necesario registrarse previamente en el sitio web que aparece en pantalla. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, gran propuesta. Otra invitación esta noche en Debate 22. El ecoinfluenciador Enrique Cervantes acompaña a Álvaro Cueva para hablar de la comedia en México. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. La comida en México. La comida en México. Sí, Ecoinfluencer es interesante porque vaya que es patrimonio cultural de la humanidad. Y está ahí la propuesta para quedarnos y abrir el apetito, ¿por qué no?, con este debate que nos tiene preparado. Y una manera de cerrar la semana con algo agradable. Yo sí se permiten, ¿no? Tacos. ¿Por qué no? Y sed de la mala y todo eso que pasa los viernes. Hoy sí. Con esto nos vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Vista, olfato, oído, gusto y tacto. 5 sentidos sensoriales que nos permiten percibir el mundo, pero no son los únicos. La verdad es que hay más sentidos de los que están en el Vox Populi, ¿no? Y estos son muy viejos, solo que apenas están pasándose la información. La interocepción y la propiocepción también son parte del repertorio que tenemos para percibir lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo. Ni siquiera son 5 más de estos 2, 7. De hecho, tenemos otro sentido que es el vestibular. El sistema vestibular me permite saber la aceleración. Si yo me subo a un coche y me muevo, siento la aceleración, ese es el vestíbulo. Es falso que la información que nos da nuestro cerebro sobre nuestro estado interno sea inconsciente. Usted no está ahorita consciente de cuál es su frecuencia cardíaca, pero si de repente ocurre algo, escucha quizá un balazo, puede sentir el cambio en la frecuencia cardíaca. Y eso alimenta nuestro cerebro y modifica también las entradas sensoriales que tenemos por los otros sentidos. La interocepción nos permite percibir de manera literal lo que nos sucede visceralmente. ¿Cómo sabes que alguien te gusta? Pues porque siento maripositas en el estómago. Esa sensación que se siente en el estómago es la interocepción. Las emociones se sienten en el cuerpo y por eso mucho tiempo se pensó que el corazón era el centro de las emociones. La propiocepción nos hace ser conscientes de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Si necesitamos hacer un movimiento de alcance, por ejemplo, mi cerebro sabe en dónde está la mano y sabe a qué coordenada dirigirlo para agarrar una pelota. Y lo sabe con una coordenada X, Y, Z, o sea, qué profundidad. Y entonces hace un cálculo. Las neurociencias cognitivas develan que la percepción de nuestro entorno dependerá de cómo nos sintamos en ese contexto. Podemos estar en una calle que está oscura y de repente decimos, no me late, yo creo que no voy a caminar por ahí. ¿Cómo sabemos eso? Mucho es que aprendimos a leer nuestro cuerpo, porque el cuerpo de todos modos se comunica con el cerebro con el cuerpo y es uno solo. Como ocurre con los demás sentidos, el ejercicio es fundamental para un mejor desarrollo y procurar nuestra salud física y mental. Cualquier actividad motora va a hacer que nuestra propiocepción se mantenga bien desarrollada y es bien importante para que los músculos funcionen bien. Y para la interocepción es un poco de poner atención. Si no nos sentimos, ¿cómo sabemos quiénes somos?
llevan a la mesa de reflexión las múltiples formas de habitar la lenchitud. ¿Qué es ser lesbiana? ¿Cómo se construye una identidad, una imagen en la sociedad? Fue el punto de partida para organizar la mesa Habitar la lenchitud, múltiples formas de mostrar la existencia lésbica. El primer trabajo que se presentó fue el de Liliana Hueso, titulada Lenchas y Marimachas. Es un proyecto fotográfico que justo busca retratar a las lenchas y a las marimachas. Precisamente tiene esa finalidad, y justo lo que ella comenta es que le sugerían mucho al momento de crear el proyecto, mucho le sugerían cambiarle el título, ¿no? Porque sonaba muy fuerte, y ponerle algo así como que mujeres diversas. Y ella decía, no, o sea, porque yo quiero que vean que estos somos, y quiero que estas palabras lenchas y marimachas estén en boca de todas las personas que vayan a ver este proyecto, estén en los medios de comunicación, ¿no? Estén en las redes sociales, así, de esta forma, lenchas y marimachas, y no como un insulto. Quitarle esta connotación de ofensa a la palabra lencha y marimacha es parte del objetivo de esta mesa organizada por la UNAM, con la cual se busca dar visibilidad a trabajos como el de Dani Altrades. Ella es una ilustradora lesbiana también, y que creó un proyecto muy hermoso que cómo hace falta también difundir y divulgar más, que es Mi Lesbiana Favorita, que es un catálogo de sus lesbianas favoritas, porque precisamente se nos enseña que a escoger, si vamos a escoger personajes favoritos, de pronto son superhéroes, ¿no? O jugadores de fútbol, o escritores, ¿no? Y dicho así en masculino, generalmente en masculino, ¿no? Poco se nos enseña a las mujeres a tener como este catálogo, ¿no? Este repertorio de personajes favoritas, y menos lesbianas. Por último, se habló de un proyecto autogestivo que se encuentra en Santa María la Ribera. La Comuna Lencha Trans es este espacio súper necesario en la Ciudad de México. Es un espacio para las mujeres y las diversidades sexogenéricas, mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, también son bienvenidas en este espacio, y me parece que es un espacio que hace mucha falta. Noticias 22, Alberto Aranda. La Fundación Sebastián se vuelve a vestir con ritmos sincopados y lírica. La poesía del jazz nació como una juerga en la casa de Antonio Malacara, una reunión entre amigos para leer versos y escuchar lo mejor de la música. Y de buenas a primeras se nos ocurrió que sería bueno compartirlas con un poco más de gente, no solo con los cuates. Le pedimos chance a Matías Carvajal, el director de la Fundación Sebastián. Le pedimos permiso de instalarnos una vez al mes en la Fundación Sebastián. La tertulia de este mes se realizará mañana sábado 17 de junio a las 8 de la noche. Los invitados de la ocasión en la parte musical serán la Pavel Loaria Big Band y Boplicity. Hay una Big Band de chavalillos que va de los 12 a los 20 años. Hay una cantante sorprendente, una niña de 12 años que cuando la escuché por primera vez me emocionó instantáneamente, porque canta como una mezzosoprano de 20 y tantos años, y es una niña de 12. Boplicity, un trío también de gente muy joven. Ellos no son niños, pero también son muy jóvenes, y hacen un ejercicio de bop, hacen ejercicio sobre todo de bebop, pero también por ahí jalan de repente el hard bop, y algunos ejercicios alrededor de este género. A su vez, se contará con la presencia del poeta César Cedillo, un maestro veterano de la poesía de Ciudad Nezahualcóyotl. Él además es promotor cultural desde hace un buen rato también. Pertenece a un grupo también bastante antiguo de la zona que se llama Poetas en Construcción. Yo invito personalmente a diferentes poetas, desde algunos chavales que empiezan a trazar las
las pinceladas de su poesía, o a poetas ya consolidados. La cita es en la Fundación Sebastián, ubicada en el número 304 de la Avenida Patriotismo en la colonia San Pedro de los Pinos de la Ciudad de México. Pueden adquirir sus boletos en preventa a través del número de WhatsApp 56 19 84 95 60 en un precio de 150 pesos o bien el día del evento en 180 pesos. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en las redes sociales. Preparen en este momento su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que puedes disfrutar en estas plataformas. ¿Sabías que puedes diseñar tu propio billete? Aquí, en Museo Banco de México. Crear un billete es uno de los elementos más importantes que hacemos dentro del Banco de México. Lleva un proceso de diseño por nuestro equipo. Elementos de seguridad, nuevas tecnologías en cuanto a papel o algunos otros materiales. Entonces el proceso de diseño también tiene un proceso de evaluación de qué elementos incorporar de seguridad y de identidad y de cultura en ellos. Diseña tu billete ha sido muy bien recibida y en particular por los niños. Puedes aquí venir y en cuestión de segundos diseñar tu billete. Empiezas a escoger tu billete desde si es vertical, horizontal y vas pasando por cada una de las pantallas y tienes distintos elementos a lo largo de la pantalla que puedes escoger. Y esa es la parte favorita de los niños. Les encanta poder escoger los colores que van a usar en los distintos puntos. ¿Y a ti, ya te cayó el 20? Para Noticias 22, Ariadna Campos. Bueno, si no tienen preparado el fin de semana, por favor tomen nota para que vayan alistando su agenda. Antes de la pausa les tenemos algunas recomendaciones. Primero, New York Jazz All Stars By de Quinta Producciones y Jazz at Lincoln Center trae a El Cantoral a Sean Manson Quartet el sábado 17 de junio con 2 conciertos a las 5 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Sean Manson es un pianista y compositor de jazz que vive en la ciudad de Nueva York y se ha convertido rápidamente en uno de los principales talentos de su generación. Para información y boletos los invitamos a visitar la página de Quinta Producciones y nos vemos ahí este sábado. Vale la pena. Se están acabando los de las 8:30, ya están agotados, pero ¿sí? Para el de las 5 todavía hay posibilidad si lo hacen en este momento. También el bajo cantante Sergio Meneses sigue con su gira de 30 aniversario con el Trío Tour 2023 acompañado al piano por Raquel Waller y en el cello por María Valle con un recorrido musical que nos lleva de Mozart a Piazzolla. La cita es este sábado 17 de junio a la 1:30 de la tarde en el Museo José Luis Cuevas, allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y lo mejor, la entrada es libre, un recital que no hay que perderse. Y también muy atractivo, la Orquesta Escuela Carlos Chávez nos invita este sábado a la 1:30 de la tarde al Auditorio Blas Galindo del CENART, del Centro Nacional de las Artes, para dejar al descubierto la pasión entre acordes blanco y negro del alma eslava. El ensamble de pianos de la agrupación nos ofrece un repertorio que desafía fronteras. Grandes pianistas todos ellos, vale la pena 1:30 y también la entrada es libre, ahí está la invitación. Ahí está muy no hay atractivo, pretexto, mucha música este fin de semana. Para que lo disfruten y mientras... Una brevísima pausa para que vayan a refrescarse, a hidratarse, porque hay más noticias. Volvemos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx.
Hola, soy Enrique Cervantes y soy un apasionado de la verdadera y grandiosa comida mexicana. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación entre lo que ponemos en nuestro plato de comer y la violencia en México. No saben ustedes qué programón especial, ¿eh? Quédense después del noti, les conviene. Es Debate 22, los esperamos. Hoy, 21 horas, por Canal 22. Indiferencia, abandono, olvido, los distintos tipos de violencia que viven algunas infancias encuentran ecos en el escenario. El niño es una niña. En el Teatro El Granero inició temporada la obra El Niño Salvaje. Es una pieza que critica el abandono de infancias. Es un texto de una autora belga llamada Céline Delbecq que desarrolla, ¿no?, a partir de una trama muy concreta, como que denuncia y reflexiona alrededor de la violencia sobre las infancias, desde el sistema en el que vivimos, desde el sistema patriarcal. Este montaje muestra la indiferencia y la crueldad de muchos niños que nacen abandonados y olvidados desde la primera institución, que es la familia. A partir de una trama muy concreta, que es un hombre un día sale de su trabajo y se encuentra con un niño salvaje que muerde, que grita, que se comporta como un animal. Digamos que no está culturizado. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda la trama de este hombre que se enfrenta a una serie de instituciones, primero que nada la familia misma, que pues lo que van demostrando es el abandono y la invisibilización de las infancias marginales. La propuesta ofrece una narrativa que muestra que la estructura social pasa por encima de las personas, sobre todo de las infancias que son una población sin voz ni espacio en el mundo. Que aunque es extremo, en realidad creo que en otro sentido habla en la generalidad de muchos niños y niñas que trabajan, que migran, que tienen circunstancias de violencia familiar muy inadmisibles, pero que toleramos socialmente. Sentándome al lado. La obra se presentará de jueves a domingo hasta el 9 de julio en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Con imágenes de Javier Contreras y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. El niño está ahí, se está mordiendo. No puede seguir así. Provenientes de Utah, con una añeja tradición, después de medio siglo este coro regresa a nuestro país. Después de 50 años vuelve a México el Coro del Tabernáculo. La agrupación está integrada por 380 cantantes y una orquesta de 150 personas y se presentarán de manera gratuita el 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional. El coro comenzó, fíjate, en 1847, cuando los primeros miembros de la iglesia llegan a lo que ahora es la ciudad de Salt Lake City y forman un coro para adorar en sus conferencias, en sus reuniones, y empieza el coro el verano de 1847. Para esta primera parada de su gira mundial, el coro estará acompañado por los cantantes Adasa y Alejandro Alex Melesio Figueroa. Las canciones son de todo tipo, religiosas que se escribieron ya sea por miembros de la iglesia o canciones religiosas como populares, como el Mesías de Handel. ¿Me entiendes? Como de todo un poco de música clásica, un poco de religioso, un poco de popular, de todo. Que ayude a la gente a sentirse parte de algo. Tenemos canciones de África, de Europa, de Latinoamérica, de Norteamérica, de todos lados, lo que nos ayude a comunicar ese mensaje de unión y hermandad. Hay música en inglés, música en español, música en latín, música en ladino, un dialecto de castellano que se hablaba entre los judíos en España hace 400 años. Y también una canción en Yoruba, un idioma de Nigeria. Yo creo que va a ser muy internacional y les va a gustar. Noticias 22, Alberto Aranda. La agenda de quien es considerado el príncipe de los tenores está saturada. Vamos a conocer dónde estará próximamente el reconocido cantante mexicano. Con 19 años de carrera y un reconocimiento por el International Opera Awards,
Javier Camarena estrenará su próxima temporada, la cual dará inicio en Europa. Estaré comenzando la temporada en la Ópera de Viena, cantando la ópera La Sonnambula del italiano Vincenzo Bellini. Después estaré haciendo una serie de conciertos por Sudamérica. Dentro de su gira, Camarena se estará presentando en algunos de los recintos más prestigiosos, como el Teatro Real de Madrid, la Casa de Ópera de Zúrich, la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, entre otros. También debutará con Romeo y Julieta del francés Charles Gounod. Es uno de los roles nuevos que estarán integrándose en mi repertorio, ya con otro tipo de características y de exigencias vocales que están mucho más cercanas a lo que es mi voz actualmente. Entonces es como parte de esta transición y evolución a otro repertorio. Javier dejará atrás algunas óperas para darle paso a nuevas propuestas musicales, y en sus próximos proyectos encontraremos una discografía homenaje a la música mexicana, pasando por géneros como el huapango, el son jalisciense y el bolero. Es un periodo muy emocionante en mi carrera ahora, después de que fueron prácticamente 10 años, ¿no? De estar disfrutando de una estabilidad súper bonita en todo, ¿no? O sea, no había sorpresas en lo que yo tuviera que cantar. Con el paso del tiempo, obviamente, pues esas cosas van cambiando junto con la misma fisionomía. En el mes de noviembre, Camarena vuelve a México para presentarse en el Centro Cultural Roberto Cantoral, como parte del Festival de Otoño, donde retomará el homenaje a Francisco Gabilondo Soler, presentando las versiones originales de Cricri. Para Noticias 22, Ileana Luna. Y para enriquecer su propuesta cromática, Cecilia Toussaint nos regala un blues muy provocador. Esta mañana, la cantante Cecilia Toussaint lanzó el sencillo The Gringos Are Coming en diversas plataformas musicales. Es un blues que aborda el tema de la migración. Mexicanos al grito de tregua. Es, digamos, que una pequeña historia de un personaje o de varios personajes que se enfrentan justamente a este momento de estar cruzando la frontera. Es muy doloroso el tema, es muy fuerte. Esta canción fue compuesta por Ricardo Salvador y es uno de los 3 temas extras que formarán parte del disco cromático en formato de acetato. Tomé la decisión de que estos 3 temas que iban a conformar también cromático en el vinil tenían que ser temas que tuvieran postura, pues, ante la vida y ante mi país y ante todo, ¿no? Es como dejar muy claro cuál es mi postura ahora de una manera, vamos a poder decir, ideológica, ¿no? Además de musical. El disco en vinil estará disponible hasta el mes de diciembre. Pero mientras tanto, pues voy a ir presentándole a la gente estos 3 temas. Estoy arrancando con Gringos y bueno, ya está casi listo el siguiente tema que va a salir más o menos en 2 meses. Y bueno, después un tercero y para entonces yo espero ya poder anunciar el vinil como tal. Noticias 22, Óscar Cortés. Amigos, amigas, es todo por hoy. Y los dejamos con las recomendaciones para que celebren al máximo este fin de semana, sobre todo porque es Día del Padre. Muchas gracias. Disfrútenlo. Ven y vive una experiencia espectacular de cráneos combinada con arte contemporáneo. School and Art es una exposición donde podrás tomarte muchas fotos padrísimas, con más de 3,000 cráneos y 60 esculturas. Recuerda que tienes hasta el 2 de julio y adquiere tus entradas en línea. Nada mejor que iniciar una semana con películas en la Cineteca Nacional. No te pierdas El Lobo Estepario, filme basado en la novela de Hermann Hesse, dirigido por Ignacio Merino Lancilotti. La cita es el 19 de junio a las 19 horas en la Sala 8.
¿Te preocupa el calentamiento global? Pues Desert Flood es una exposición colectiva que trata temas sobre el cambio climático y explotación del planeta, con neones colgantes, esculturas, pinturas, entre otros, de autores provenientes de Suiza, Dinamarca y, por supuesto, México. Ubicado en el restaurante Lago Algo, en Chapultepec, lo mejor de todo es que es acceso libre, pero te recomiendo que reserves en su página oficial para evitarte largas filas. ¿Te has preguntado qué hace Banco de México con los billetes defectuosos? Pues la respuesta te la tengo en la exposición Desdoblamientos, el cual impulsa el reuso del papel moneda que surge en el proceso de la fabricación de los billetes, para promover la creación artística, posibilitando así el final del ciclo de vida del papel, convirtiéndolo en un comienzo de nuevas experiencias. Todo esto en el Museo Banco de México, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y hasta aquí la cartelera cultural. Nos vemos en la próxima. Bye. Edward King Holtz, nacido en 1927, genial y perturbador escultor estadounidense, creador de ensamblajes tridimensionales, el más grande instalador, escala 1 a 1 de objetos encontrados y desechos, escenarios reconstruidos, escabrosos e inquietantes. Son una crítica de las problemáticas sociales, la pobreza, la soledad, la indiferencia, la muerte. Holtz, junto con su esposa Nancy, potencializó el poder expresivo de los objetos. Su obra es un riguroso análisis de la cotidianidad social. Reconstruye, escenifica y señala diversos conjuntos de individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí. Puedo ver el resultado de ideas en los desechos de una cultura. Para mí, es una forma de educación y orientación histórica. Las obras más controvertidas de King Holtz es The State Hospital, de 1966. Acusa las condiciones terribles de los residentes de ese hospital psiquiátrico, abusos, decadencia y degradación, figuras revestidas de resinas que buscan la empatía, la consideración. La muerte y el tiempo son dos componentes que se encuentran en todo lo que hago. La obra de King Holtz tiene un carácter inquietante. Busca, a través de la representación, revelar la construcción real de un entorno social. Nos muestra una realidad alterada.